Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Haciendo la oración, ¿verdad? Vamos a empezar con la oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, sabiduría y discernimiento, Padre. Estamos disponiendo nuestro corazón para recibir, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Estamos preparados, Señor, para recibir tu palabra, Señor, tu conocimiento, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo, instruyendo, Padre, nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del verdadero descanso que Dios nos da. ¿Ya está lista, Lalo? Sí. Ya. Bueno. Mateo 11, del 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas palabras las está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y literalmente es una invitación. Nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación a venir a Él. A todas aquellas personas que se encuentran, como Él lo dice, trabajadas, que quiere decir fatigadas, cansadas del camino de la vida y que llevan cargas pesadas. Y Él está hablando aquí de un yugo. Si pudieron observar, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Pero quiero ilustrarles y quiero explicarles qué es un yugo. Amén. Un yugo es un artefacto de madera con el cual se unen dos animales de carga por el cuello. Pueden ser mulas, bueyes, caballos, y se unen para llevar una carga pesada. Tenemos una imagen que la voy a proyectar aquí. Esa es. Es un artefacto de madera, como les decía, que sirve para unir dos animales de carga y que los dos jalen, generalmente eran carretas o era jalar el arado, pero con más fuerza entre los dos, ¿verdad? Iban unidos por el pescuezo. Esto es ese es el yugo, pues es la unión, es lo que los mantiene unidos. Y esta práctica ya llevaba muchísimos años. De hecho, cuando nuestro Señor Jesús lo menciona aquí, lo menciona porque ahí se los ilustra de esa manera. Todos sabían lo que era un yugo, ¿verdad? Ahora pues no todos sabemos lo que es, pero ellos sí lo sabían, lo conocían. Inclusive en el Antiguo Testamento se menciona ya los yugos en los animales. Amén. Entonces, eso es un yugo. Entonces Jesús nos está hablando acerca de esto y hace esta invitación a venir a aquellos que están cansados, amén, cansados y fatigados por ese yugo. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. El pueblo de Israel vivió en Egipto, como lo habíamos mencionado anteriormente, 400 años.
Y ellos ahí vivían en un yugo, que también simboliza esclavitud. Ellos vivieron como esclavos en Egipto esos 400 años y eran oprimidos y eran afligidos. Les cargaban trabajos pesados, los maltrataban, los golpeaban. Ellos eran esclavos de aquellos a los que les servían, porque servían aunque ahí comían, bebían y vivían como los egipcios. Ellos vivían aún así bajo ese yugo, bajo esa carga. Amén. En la Biblia, Egipto tipifica el mundo y el pecado. Eso es lo que tipifica. Y esto quiere decir que nosotros, cuando no estábamos en Cristo Jesús, o aquel que no está en Cristo Jesús, pues vive atado a un yugo. Amén. Vive atado a un yugo, pero este yugo es con el mundo y con el pecado que en él hay. Y sufre consecuencias debido a ese pecado, a esa unión, a ese yugo con el pecado, con el mundo, a esa vida. ¿De qué manera? Bueno, la mayoría de las personas en la actualidad viven con problemas, ¿verdad? Con aflicciones. Puede ser cualquier cosa, un problema económico, enfermedad, cualquier cosa que no los deje dormir, cualquier cosa que te cause una preocupación en las personas. Yo recuerdo que hubo ocasiones, muchas ocasiones, en que yo me sentía así, de no poder dormir, pensando en cómo poder resolver aquel problema, pero era pesado, era cansado. Amén. Entonces, vivimos de esa manera, pero es difícil que nosotros mismos nos quitemos esas cargas. Por ejemplo, también una persona que es avara, por ejemplo, pues vive esclava del dinero, ¿verdad? Es esclava del dinero. ¿Por qué? Porque entrega su vida en acumular riquezas para sí mismo. Eso es lo que hace una persona avara y descuida realmente lo importante, que en la vida de una persona lo importante es su familia, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que son esclavas de la lujuria, y puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Son esclavos de sus deseos sexuales, de sus deseos de la carne, de su cuerpo. Y eso domina la mente del hombre. Domina su mente, domina sus actos, y eso lo puede llevar a una destrucción, a la destrucción de su familia, a la desintegración, porque es una adicción. Amén. El adicto, por ejemplo, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, es esclavo de ellas y vive para consumirlas, trabaja para consumirlas, desperdicia su vida porque necesita consumir aquello de lo que es esclavo. Y aunque pareciera que aquello le da una satisfacción, al final es una carga. Es una carga porque hay infelicidad en su corazón. Y mucha gente vive cargada de infelicidad. Amén. Amén. Otras personas viven esclavas, por ejemplo, de sus sentimientos y sus emociones negativas, como el odio, como el rencor, la amargura y la depresión. Y son cosas que, como les digo, traen infelicidad, y tanta infelicidad que cuánta gente de depresión no se suicida, se quita la vida, pierde el deseo de vivir por estar atada a eso. Y puede cargar con eso a lo mejor algunos años. Hay gente que algunos años carga con ciertas cosas, pero con otras cosas carga toda la vida. Y muchos mueren y se los llevan a la tumba, porque toda su vida vivieron infelices, cargados, preocupados, cansados. Nunca pudieron disfrutar
de sus hijos, nunca pudieron disfrutar de su familia, nunca pudieron disfrutar nada. O había un aparente gozo momentáneo, ¿verdad? En una fiesta, en algo que dices tú, bueno, aparentemente era feliz, pero la realidad es que no. En el fondo había dolor, ¿no? En su vida. Entonces, como les digo, estas cosas son consecuencias de cargar con ese yugo del pecado, de cargar con aquello, con aquellas cosas tan pesadas durante toda la vida. Y Jesús está diciendo aquí, venid a mí, hace la invitación, ven a mí, ¿verdad? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús sabía perfectamente el sufrimiento que cargaban esas personas, que cargamos todos antes, o los que aún no lo tienen, cargan. Entonces Jesús lo sabe y por eso dice, ven a mí. Si estás cansado, dice, yo te voy a hacer descansar. Pero tristemente mucha gente no quiere. Les hablas, los invitas por medio de la palabra. Mira, Jesús quiere hacerte descansar. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere transformarla. Pero muchos prefieren continuar con ese yugo sin querer el descanso que Jesús nos ofrece. Entonces aquí en el versículo 29, fíjense cómo dice, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él te dice, te ofrezco mi yugo, ¿verdad? Ya no vas a ir atado, así como estos animales de carga, al pecado, no. Yo te ofrezco el mío. Ya no lleves en tu cerviz, porque si se fijan, ¿dónde lo llevaba? ¿Dónde lo llevan? En el cuello, aquí en su cabeza. Entonces, ya no lleves en tu cerviz el yugo del pecado, ya no seas más esclavo de ese pecado. Yo conozco tu opresión, yo conozco tu aflicción, yo veo tu sufrimiento, ¿verdad? Yo tomaré, dice, el peso de tus cargas. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, literalmente, las voy a hacer más ligeras. La segunda imagen. Aquí hay una segunda imagen donde Jesús hace ese esfuerzo por ti, ese peso. Hay algo que no les dije, pero en la imagen del principio, cuando los animales de carga van unidos, cuando uno se cansa del peso, afloja para que el otro le soporte un poco ese peso con el que él ya no puede. Entonces, cuando Jesús te ofrece su yugo, Él te ofrece que descanses en Él. Amén. Porque Él dijo que en el mundo habría aflicciones. Él no dijo que ya cuando tú te convirtieras a Él y lo siguieras a Él no ibas a tener ninguna aflicción. No. Sí va a haber aflicción. Dice de hecho la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros tenemos que descansar en Él y Él es lo que te está ofreciendo, ese descanso para el alma. Amén. Él está ofreciéndote que aligeraría el peso de tus problemas, de cuando se presentasen algunos problemas. Porque la realidad es que cuando decides unirte a Jesús, sí es verdad, muchas cosas cambian para bien, porque te estás
entregando a Él. Amén. Sometiendo a Él. Entonces eso cambia, pero cuando llega alguna pequeña aflicción, Él la va a hacer más ligera, porque ya no la vas a cargar tú solo, sino que Él la va a cargar por ti. Amén. Entonces Él además dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso es comúnmente asociada a la debilidad, ¿verdad? Comúnmente cuando dices manso es débil, no. Por el contrario, ser manso no es una persona débil. Ser manso es una persona bondadosa, es una persona serena, que tiene serenidad, que es apacible en su forma de ser, pero muy fuerte y con dominio propio, con autocontrol. Esa es una persona mansa, una persona que sabe controlarse a sí misma, pero a la vez tiene la serenidad para actuar en alguna situación con ese dominio de sí, amén. Y es bondadosa también. En Mateo capítulo 5, versículo 5, abran la Biblia ahí. Mateo 5, versículo 5. Amén. ¿Lo tienen ahí? ¿Quiere leerlo, Lalo? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Heredad. Amén. Jesús está dando las bienaventuranzas y Él dice, felices los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Él habla de que tenemos que ser mansos y esa mansedumbre la aprendemos de Él, ¿verdad? La aprendemos de Él porque Él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde. Tenemos que aprender de su humildad, a reconocer que toda nuestra fortaleza proviene de Él. Cuando nosotros nos entregamos, nos unimos a Él, entramos en mansedumbre y sumisión a Él. Por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, reconociendo que nosotros dependemos de Él, que esa fortaleza no la obtuvimos nosotros de nosotros mismos, sino la obtenemos de Él para superar todo aquello que nos aflige, toda aquella carga que te puede afligir. Él da la fortaleza para que sigamos sonrientes aún en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Pero ¿cómo tenemos que estar? Unidos, no apartados de Él, no, llevar junto a Él. Y Jesús nos dio la mayor muestra de humildad al momento de someterse a la voluntad de su Padre y entregar su vida por nosotros. Esa fue la mayor muestra de humildad que pudo dar, porque Él se sometió a la voluntad del Padre en obediencia. Entonces Él dice, si tú haces esto, si aceptas mi invitación, si vienes a mí, si estás cargado, estás en aflicción, estás cansado, ya no puedes más, vas a encontrar descanso para tu alma. Y eso lo dice en el versículo 30, en el versículo 29, perdón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. En el Salmo 23, David está inspirado por Dios y dice
algo tan hermoso. Ábranlo, por favor, en el Salmo 23. Amén. Voy a esperar que todos lo abran. En el Salmo 23, David dice, inspirado por Dios, versículo 1. Aarón, léelo el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Osvaldo, el 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Eduardo, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es uno de los salmos más conocidos. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese salmo es muy conocido entre los cristianos, entre aquellos que amamos a Dios, porque cuando lo leemos, lo sentimos en el corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando pastorear por Él. Y Él dice, Él me hará descansar. Eso sentía David, sentía un descanso en su alma, porque era confortado. Él se confortaba al saber que el Dios todopoderoso, que el Dios omnipotente estaba con él. Que aunque él no lo podía ver, él sabía que lo amaba y que ninguno de sus enemigos lo habría de derrotar, porque tenía a Dios con él. Porque ninguna aflicción lo podría acabar, porque Dios estaba con él. Y eso confortaba su alma. Y eso conforta nuestra alma. El saber que estamos unidos a Él y que Él nos va a guiar. Amén. Y nos hará descansar de una manera hermosa. En el versículo 30, Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice, toma mi yugo, únete a mí y yo aligeraré tus problemas, yo aligeraré tu carga, yo aligeraré aquello que te está haciendo sufrir, aquello que te está oprimiendo, cualquier cosa que sea, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero algo te preocupa, siempre hay algo que nos preocupa, pero Él promete hacerlo ligero, Él promete llevarlo por ti. Y el yugo de Cristo es vivir sometidos a Él. Eso es su yugo. Por eso Él dice, porque mi yugo es fácil. Si Él dice, mi yugo es fácil, es porque Él tiene un yugo también. Pero su yugo es ligero. Su yugo no te va a oprimir, no te va a afligir. No, por el contrario. Su yugo te va a confortar. Te va a aligerar la carga que tenías y es someternos a Él en mansedumbre y humildad, como lo había dicho. Ese es el yugo de Él. Él es lo único que pide, que te sometas, que seas manso y que seas humilde de corazón, que reconozcas que tú solo no puedes, que lo necesitamos a Él, porque podemos, como lo dije, vivir toda una vida cargando yugos, cargando cosas que nos afligen y por nuestras propias fuerzas no vamos a poder romperlo. Él es el único que puede romperlo. Vamos a Levítico 26. Levítico 26 está al principio de la Biblia en el Antiguo Testamento. Es el tercero. Se van a encontrar Génesis, Éxodo y luego Levítico.
en el 26. Amén. Ahí está, Levítico 26. Por eso en el otro ejemplo que diste de las mulas que llevaba la carga, ya ves que una se cansaba y el otro cargaba la parte Sí. del peso. Ujú. Y por eso, ahorita que dijiste de Dios que lleva su yugo, pero que nosotros le entreguemos nuestro peso para que Él lleve nuestro peso. Para que Él lleve, así es, para que Él lleve. Así lo entendí. Es que así es, de hecho así es. Por eso Él ejemplifica el yugo, porque así vamos cargando nosotros Que, con la carga de peso. Jesús no es el letra, ni cope, ni la droga, ni el cristal, ni nada, ¿no? O sea, sí, es cierto. O sea, Sí es cierto. La carga de Jesús es su santidad. Sí. Y eso es lo que le cuesta al hombre, siempre la fidelidad de Dios. Así, serle Si fiel. siempre esa fidelidad de Dios, Él carga, porque, o sea, porque vas a ver aflicción. Así es, Él dijo, en el mundo te aflicción. así es, Y el hombre está atado a todo eso, está preso. así es. Y sí lo entendiste bien. De hecho, por eso lo ejemplifiqué bien, para entender el trasfondo que tiene ese yugo y por qué el Señor lo pone. Porque Él nos da, si se fijan, Dios de alguna manera y otra nos da a entender y llegamos al mismo punto, que es entregar todo a Él, que es confiar en Él. Caemos siempre a donde mismo. En Levítico 26, versículos 12 y 13 dice, amén. Jehová habla y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Jehová le está hablando al pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, donde eran oprimidos, donde eran afligidos, donde eran esclavos, eran golpeados, ¿verdad? Y les dice, yo te saqué. Jesús te dice, yo te saqué del mundo, del pecado, de tu esclavitud, para que seas mi pueblo, para que seas mi hijo. Amén. Y rompí, dice, las coyundas de vuestro yugo, las ataduras, eso es, las coyundas son los lazos que te ataban en tu yugo, yo la rompí y te he hecho, dice, andar erguido, ya no agachado. ¿Por qué? Porque ellos cargan todo aquí, porque cargábamos todo aquí, hasta agachados, del peso, de las cargas, de los problemas, de las aflicciones. Así, entonces el Señor dice, te he hecho andar erguido, que levantes tu cabeza, porque ya no eres esclavo, ahora eres libre. Amén. Y como libre, levanta tu cabeza. Así es. ¿Por qué? Porque Él ya lleva tu peso. Ese peso ya no lo vas a soportar, tú lo vas a soportar Él por ti. Eso ofrece Jesús. Amén. Qué hermosa promesa. Sus promesas son mayores que su yugo. Es más, sus promesas, amén, valen más que cualquier cosa que Él nos pueda pedir a nosotros, porque lo que Él nos pueda pedir nosotros lo podemos entregar, pero eso está en nosotros hacerlo, entregarlo de corazón, en mansedumbre y humildad, como Él lo dice aquí, amén. Ya por último, para terminar este mensaje tan hermoso, vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
está en el Nuevo Testamento, Lalo, al final de la Biblia, va a encontrarse antes del Apocalipsis. Es una carta pequeña. Después de Corintios, después de los Corintios está Gálatas. 5, versículo 1. Amén. Gálatas 5, 1. Amén. Bueno, todos sigan con la lectura. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Nada más ese pasaje. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los Gálatas porque ellos estaban teniendo ciertas actitudes o querían hacer ciertas prácticas que los llevarían nuevamente a la esclavitud. Les está recordando que ahora son libres, que ellos no son esclavos y que estén firmes en la libertad en que Cristo nos dio. Entonces, si Él nos ha hecho libre, nosotros somos libres, ya no somos esclavos. Amén. Ya no somos esclavos del pecado, ya no cargamos el yugo del pecado, sino que Él nos hizo libres. Amén. Para vivir bajo su voluntad. Entonces, aquí está la invitación de Cristo. Que vamos siendo libres a la medida que entregamos. Porque para ser esclavo en caliente, en un día nos podemos esclavizar de cualquier cosa. Así es. Así es. Que está bien claro que si quieres ser esclavo, no ocupa mucho. Nomás vete al expendio y rápido eres esclavo de nuevo. Entonces tenemos que estar firmes en obediencia, obedeciendo su palabra, estar unidos a Él, pegaditos a lo que Él nos manda. Si en su palabra sabemos que está la verdad, tenemos que leerla, porque si quieres que Dios te hable, Dios te habla. Cada momento que tú abres la Biblia y lees un pasaje, Dios te habla. Yo te garantizo que tiene una palabra para ti. Siempre va a tener una palabra para ti. Porque Él es lo que está esperando, que te acerques a buscarle y siempre va a haber una palabra para ti. Solamente está tu decisión de hacer lo correcto y de entregar el corazón y ser humildes delante de Él. Amén. Pues este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Sé que sí lo fue, porque fue para la mía. Aunque ya lo había leído anteriormente, ya lo había estudiado y lo vuelvo a estudiar y vuelve a ser de bendición para mí porque vuelve a recordarme que soy libre, amén. Y lo que Él ha hecho por mí, lo que ha hecho por ti. Entonces, tengámoslo presente y pues démosle gloria a Dios, démosle gracias a Jesús, amén, por llevar nuestras cargas, nuestras aflicciones, amén. Dios les bendiga.